Teoría de las relaciones internacionales. La política internacional está ligada a otras disciplinas que con respecto a ella desempeñan el papel de ciencias auxiliares, aunque de por sí las igualen o aún las superen en importancia. Sin poder abarcar a todas, nos limitaremos a indicar aquellas con las cuales la vinculación es más estrecha. Inciso A. La historia. Hasta que se constituyó como disciplina autónoma, la política internacional se confundía con la historia diplomática, no habiéndose llegado todavía a un grado de sistematización y de generalizaciones que permitiera conferir a la política internacional la categoría de ciencia. Su estudio consistía en una reseña de acontecimientos ocurridos a lo largo de la historia. Inclusive, el estudio de los hechos actuales era abordado con criterio histórico como si fueran una historia del presente. Hoy, la teoría de las relaciones internacionales se ha emancipado de la historia y posee objetivos y métodos propios. Pero no es posible olvidar, como dice Charles McClellan, que el estudio de las relaciones internacionales ha surgido de la extensión y crecimiento de la historia diplomática, razón por la cual la separación entre las dos ciencias no ha sido ni podría ser total. La historia provee a la política internacional de la masa de elementos sobre la cual esta última puede formular sus generalizaciones. Aún excluida del ámbito histórico, la política internacional sería imposible de conocer por las causas, que es la única manera de conocer científicamente, si no se tuviera cabal información sobre los antecedentes inmediatos de los hechos que se analiza. Solo la historia puede hacer esa aportación y de ahí que ella sea la ciencia auxiliar por excelencia de la política internacional. Más aún, ninguna exposición de la teoría de la política internacional sería completa si no se viera completada por una reseña, siquiera somera, de los principales acontecimientos históricos relacionados con la materia, como también de los sucesos actuales que al transcurrir de cada instante se van convirtiendo en historia. Inciso B. La geografía. La geografía proporciona a la política internacional la información indispensable sobre el escenario en que se desenvuelven las relaciones entre los estados. La geografía, al describir el hábitat en que se desenvuelven las relaciones internacionales, explica mucho de los móviles que guían a las naciones en su conducta exterior. Inciso C. La sociología. La sociología aporta a la política internacional el conocimiento de las sociedades humanas de las que el Estado es la forma jurídicamente organizada, la formación sociológica de los pueblos, su psicología colectiva, su composición étnica, las relaciones entre sus clases, la actitud comunitaria con la que un pueblo se sitúa ante otros pueblos y reacciona frente a ellos, son factores decisivos para la explicación e interpretación de los hechos internacionales. Inciso D. La economía. El marxismo, cuya influencia más allá del sector de sus declarados partidarios es mucho mayor de lo que se supone, dio amplia vigencia a la tesis de que las relaciones entre los estados, especialmente sus conflictos, tienen su explicación última en factores de orden económico. De ahí la relevancia que la economía tiene como ciencia para iluminar algunos de los principales problemas que se plantean en el ámbito internacional. Sin un constante recurso a la ciencia económica, sería imposible comprender asuntos tales como el enfrentamiento entre los países industriales y los países en desarrollo, el régimen financiero internacional, los problemas del intercambio comercial y tantos otros más, cuya incidencia en las relaciones entre los estados es cada vez más marcada. Inciso E. La filosofía. Toda ciencia es conocimiento por las causas, pero la filosofía es conocimiento por las causas primeras, y ello la erige en reina de todas las ciencias. En virtud de este primado de honor y de jurisdicción, la filosofía regula el marco de acción de cada ciencia particular y proporciona la explicación final de sus propias y particulares conclusiones. El señorío de la filosofía sobre las demás ciencias es especialmente perceptible en el caso de las ciencias del hombre y, por tanto, de la política internacional. Toda relación profunda sobre las relaciones entre los pueblos, toda meditación entrañable sobre el destino de cada uno de ellos en la comunidad de naciones configuran una actitud filosófica. El conocimiento puramente empírico de los hechos podrá proporcionar erudición, pero no proporciona saber en el sentido auténtico de la palabra.
Por eso la filosofía, desde la altura de su posición de ciencia rectora, da a la política internacional los elementos de conocimiento que conferirán sus comprobaciones y valor durable a sus conclusiones.